invito a votar por mí. Juntos haremos que los jóvenes tengan mejor educación y que las mujeres sean respetadas y preparadas. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar. México es un país de habla hispana con una red de medios de comunicación relativamente extensa y tecnológicamente avanzada. Comprender el papel de los medios implica considerar al mismo tiempo el sistema político y económico. Ver a los medios en sí mismos como un producto del desarrollo tecnológico de un país nos impide comprender su lógica y la conexión entre ellos y el poder. No es exagerado decir que sin el apoyo de los medios de comunicación y la duplicación de los medios de información, el sistema político moderno por revolucionario no se mantendría. Nuestros medios de comunicación son una encarnación más de los tratados políticos que rigen el país y del sistema de intereses que corresponde a sus inversionistas y propietarios. La democratización de los medios de comunicación hace que estén abiertos a otros grupos, no al gobierno, empresarios u otras voces de distintos líderes de nuestro país. ¿A qué se quiere llegar? La campaña negativa no enfatiza las virtudes de los candidatos, pero apunta a resaltar las deficiencias de los oponentes. En este caso, los candidatos no destacarán sus propias fortalezas, sino que resaltarán las emociones negativas de sus oponentes. Esto es para socavar la reputación de los candidatos o las opciones políticas al evocar imágenes y argumentos que reducen las percepciones de los votantes. Cuando más del 60% de los anuncios mostrados llevan este logo, el acuerdo entre los académicos considera que la campaña es negativa. ¿Por qué no se habla de esto en la ley reguladora para el control de la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión? Existen distinciones cualitativas. Se considera como campaña sucia la que recurre a ofensas, inventa información, desinforma, calumnia y se mete en la vida privada del candidato. Por otra parte, la campaña negativa se enfoca en atacar al adversario a partir de su trayectoria y la información verídica y fidedigna. Habla de los defectos o la trayectoria del afectado. Se podría decir que este tipo de campañas se han generalizado en todo el mundo y existen diferentes elementos detrás de este fenómeno, como lo es la tendencia a la personalización de la política y los intentos de los candidatos por ganar espacios sobre sus adversarios. Por otra parte, también es negativo como un tipo de herramienta importante para asaltar al oponente y atraer la atención de los medios. Es decir, la negatividad y el conflicto son capitales que alimentan la especularización y ayudan a concitar el interés en la opinión pública. Porque las campañas negativas se permiten ser usadas a nivel prensa, radio y televisión. Bien, entendiendo el contexto en el cual va dirigida la pregunta, yo aquí te contestaría, no es propiamente que estén permitidas las campañas con este tipo de contenido, sino que básicamente las campañas políticas, al ser vehículos de información política de los diferentes candidatos, pues requieren de, a su vez, mecanismos que permitan llegar a la ciudadanía en general. Entonces, al otorgarse esa prerrogativa a los partidos políticos y a los candidatos de difundir la información que ellos establecen como promesas de campaña fundamentalmente, pues es que es necesario que exista esa habilitación legal para llegar a los diferentes ciudadanos que tienen el derecho a votar. No es propiamente una perspectiva de campañas políticas con propaganda negra están permitidas, no. Yo diría que más bien es lo contrario. Hay una legislación que establece infracciones por el hecho de realizar actos de campaña que contengan elementos prohibidos
en la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Quizá con alguna otra pregunta pueda ahondar más en ello, porque lo que ocurre más que una permisión, más bien son infracciones, es decir, no las tendríamos como permitidas en sí, sino más bien como que a través de la propaganda que los partidos políticos difundan, se puede dar ese tipo ahora sí de contenidos negativos. Muy, muy interesante pregunta. Bueno, yo pienso que principalmente se utilizan porque forman parte del mercado, ¿no? O sea, tienen los medios de comunicación privados, pues viven del mercado, y esas campañas favorecen a sus intereses económicos, puesto que si se fija, esas campañas se generan en todos los partidos. Pues, y también habría que ver que la legislación luego es muy abstracta, ¿no? Entonces, por ahí también se meten esas campañas negativas. Y también hay otra cosa importante. O sea, se meten las campañas negativas y luego las sancionan, quitan ese spot, pero suben otros. Entonces, ahí habría que endurecer más las sanciones en ese tipo de campañas, ¿no? Porque muchos de esa publicidad o difusión sí son en contra de la ley, por eso los censuran, los quitan, pero ya cuando los quitan ya tienen otros preparados. Muy, muy bien. Lo que sucede es que en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de propaganda, permite tanto la persuasión del voto para la obtención del mismo, como desalentar la preferencia hacia algún tipo de candidato. Esas las circunstancias, o sea, cuando hay una elección, cuando hay una contienda electoral y hay diversos sujetos intentando ocupar un cargo, pues la ley, dentro del marco legal, porque tampoco pueden decir lo que ellos quieran, pues les permite que hagan una campaña para desalentar el voto de sus contrincantes, ¿verdad? Sin sobrepasar ciertos límites, que me imagino que ahorita me vas a preguntar algo de eso. Por lo que mencionaba ahorita, decía que pues depende de la habilidad de los contendientes y la forma de llegar hacia la población. Es más que nada como suavizar la campaña que ellos tienen. Sí, pues son actos, llamémosle pragmáticos, que se dan durante las campañas políticas y que van encaminadas ustedes lo explican bien, van encaminadas a los comunicólogos, me refiero, a mover de alguna manera las fibras emocionales de las personas. Este acto de habla y de contenidos informativos, pues tiene un propósito, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Conocer el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos y que normalmente va aparejado a una posición de ser el más idóneo para desempeñar el cargo. Y eso a veces conlleva lo que mencionaba, una actitud pragmática, ¿no? Resalto mis condiciones propias, pero a la vez también establezco lo que hoy en día se llama como un contraste para plantear que las propuestas del otro candidato pues no son adecuadas, ¿no? Ahí es donde estamos en la posibilidad de analizar si la manera en que se hace el contraste con otros candidatos pues está dentro o no de lo permitido por la legislación. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mayor atención al momento de revisar lo que se dice por parte de los candidatos durante las campañas políticas. Porque son en contra de la ley. Pero el problema no es que estén prohibidas, sino que debe haber sanciones más severas, porque son prohibidas, se sancionan, se retiran, pero ya tienen preparados más spots. Entonces podría decir que es como momentáneo, o sea, controlan una, pero ya viene otra cosa distinta. Sí, bueno, efectivamente. Y eso también ayuda a la población a estar informada correctamente.
y viceversa. Sí, es que sí, de hecho podríamos decir en términos constitucionales, es un poco, en términos propiamente constitucionales, la posibilidad que tienen los partidos políticos y sus candidatos de empezar a difundir información en medios de comunicación. Digamos que ya tiene un mediano plazo, ¿no? Se empieza a regular con reformas al artículo 6º de la Constitución, por ahí del año de 1977, pero la regulación más concreta sobre la información pues empieza a dar allá por los años 90 con la llegada del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el propio Instituto Federal Electoral, hoy en día Instituto Nacional Electoral. Es en ese tipo de legislaciones, la legislación electoral, donde más vamos a encontrar ahí procesos de límites a lo que los candidatos pueden decir durante sus campañas políticas. Las campañas políticas son permitidas y estas tienen límites, y esos límites los vamos a encontrar en la legislación de la materia electoral a nivel federal y local, porque también hay leyes en el ámbito local en materia electoral que también establecen ciertas condiciones que deben de cumplir los candidatos y los partidos al momento de dar a conocer propaganda política. Emitir información que desaliente el voto sobre tus contrincantes, y otra cosa es denigrar o emitir algún tipo de información que tienda a dañar la imagen personal de los contrincantes. Lo que la ley permite, obviamente en una contienda donde hay un combate, un procedimiento dialéctico donde dos personas pues, tratan de ser elegidos, pues permite que se señalen los defectos de las otras personas, pero sin caer en insultos, sin caer en denigraciones, sin ofender las instituciones y demás. Desgraciadamente todos sabemos que no es lo que en la actualidad se estila, sino que en las campañas sucias o en los debates electorales, pues se presenta información que sí tiende a denigrar a las personas, a ofenderlas y demás, pero afortunadamente existen pues diversos medios por el cual la persona que se sienta afectada por estas situaciones pues puede combatir ese tipo de campañas e incluso puede lograr diversos tipos de sanciones, incluso momento que hasta en cierta medida puede haber algún tipo de difamación que pueda encuadrar en algún tipo de delito penal, ¿verdad? Mucho se habla sobre los efectos de las campañas negativas en su contienda, especialmente si incentivan o no al voto. A su vez, se comenta que la ciudadanía podría no diferenciar entre mensajes verdaderos o falsos. Incluso se dice que esta práctica envilece la política en su conjunto, aunque todo arreglo institucional trae acuerdos esperados, inesperados incluso. La evidencia muestra que los temores en torno a estas campañas se ha sobredimensionado. ¿Realmente se está consciente sobre la problemática que provoca dejar que esto siga ocurriendo? Yo siento que sí, evidentemente por eso hay ese tipo de restricciones. Lo que quizá deberíamos de enfocar nuestras baterías es más bien en revisar qué tan eficaces son esos mecanismos legales para que los límites sean respetados. Resulta ser que la legislación electoral, más allá de la norma que me señalabas al principio, es la que tiene esos límites, establece sanciones que van desde amonestaciones, retiro de la propaganda calumniosa, por ejemplo, multas, pérdida de espacios en radio y televisión que por ley se les deben de otorgar a los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto esas sanciones logran desincentivar el uso de este tipo de propaganda negra, campañas calumniosas? Si el fin se puede de alguna manera alinear con la posibilidad de ganar una elección, es decir, que me amonesten, que me multen, que me quiten un poco de mi tiempo de radio y televisión, puede ser un costo que estoy dispuesto a pagar. Estoy buscando es subir 2 o 3 puntos porcentuales y ganar una elección, ¿no? Entonces se hace un cálculo político
porque también habría que decir, no toda la propaganda negra o propaganda calumniosa tiene un efecto, bien lo decías ahorita, eficaz. También tiene que ver en el emisor de la misma, ¿no? No es igual que lo diga un candidato que está cerca del candidato puntero a que lo pudiera decir un candidato que en las preferencias electorales esté pues muy rezagado, ¿no? Con puntajes muy pequeños y posibilidades reales pocas de ganar una elección. Y aún así, también, ¿qué tipo de crítica o calumnia se diga? Habría que analizarse, porque también tiene que ver mucho la utilización de un acto negativo que un candidato haya realizado, pero si este mismo ya fue dicho previo a la campaña o en otra campaña política y lo quieres repetir en una otra, hay una especie de, ahora que estamos en cuestiones de salud en la pandemia, una cierta inmunidad a cierta crítica que ya fue hecha, ¿no? Entonces, ese tipo de factores juegan a la hora de seleccionar qué se va a decir y estar en el electorado, discernir cierta este tipo de cuestiones que están restringidas, ¿no? Y eso también nos llevaría a reflexionar sobre pues sobre todo cuando estamos en presencia de prensa o en televisión, en los espacios que no son propiamente de spots legales, porque una cosa es el hecho de que se puedan tener spots en radio y televisión de manera equitativa, de acuerdo a las reglas electorales. A partidos con mayor votación se les otorgan más espacios, y a los partidos de reciente creación pues un porcentaje limitado. Otra es lo que se puede hacer en la propia televisión y en el propio radio, en espacios particulares de noticiarios o programas de contenido diverso que entrevisten al candidato y donde les permitan o no hacer afirmaciones de tipo calumniosa, o bien en periódico, ¿no? Incluso más allá de eso, en las redes sociales, ¿no? Que tiene una connotación distinta, pero que también hoy en día ya empieza a, bueno, ya hay una posibilidad de revisar, por ejemplo, tu Facebook, tu Twitter, y si estableces alguna información calumniosa, pues que te la retiren. Pues son dos visiones o dos pistas que hay que cuidar por la legislación electoral y por el órgano electoral encargado de la vigilancia, pero que tienen aspectos ahí importantes de revisar. Por ejemplo, si alguien dice algo calumnioso, pues tienes que esperar primero que haya una denuncia y que esa denuncia se procese. Pueden pasar 2 o 3 días antes de que haya una medida preventiva, cautelar, que la retire al momento, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ustedes lo saben mejor que nosotros los abogados. Con un día o dos sería suficiente la difusión de un mensaje que pudiera ser calumnioso como para afectar el prestigio de una persona, ¿no? Para cuando lo quitas, quizá ya hizo el efecto deseado y bajo esa tesitura, pues ya, ¿no? Sí, creo que hay cierta conciencia de todo esto, pero el problema es que hoy en día el mundo avanza tan rápido en esta perspectiva global. Son tantos los intereses económicos, tantos los intereses de los medios de comunicación, tantos los intereses del poder político, que es difícil luego frenar. O sea, hay la conciencia, pero es como algo muy grande que no podemos detener. Yo creo que el pueblo mexicano pues es un pueblo conocedor, que no lo puedes engañar fácilmente en la mayoría. Sin embargo, yo también estimo que los legisladores, los mismos partidos políticos y las mismas personas que participan de procesos políticos, pues están conscientes de las dimensiones
que implica el permitir que se lleven a cabo este tipo de conducta. Yo creo que el principal problema que tenemos, o dos de los principales problemas que tenemos, son las redes sociales, en lo cual sí hace falta regulación. No hay una regulación clara que sancione o, vamos a decir, regule todo lo que se puede publicar en ese tipo de redes, salvo lo que los mismos dueños o administradores de las redes permiten o no permiten. Pero sí es un problema muy grande. Yo creo que sí están conscientes y también creo que desgraciadamente con este tipo de situaciones sí se logra en cierto sentido engañar al electorado. Desgraciadamente también vemos como algunos medios de comunicación más grandes también se prestan a este tipo de situaciones, obviamente para favorecer a algún candidato, etcétera. Pero sí estimo que hace falta un poquito mayor de regulación, pero sobre todo creo que la solución es aplicar las leyes, que las personas que se sientan ofendidas o los mismos actores políticos hagan uso de los medios legales que la ley les proporciona, pues para tratar de que sean sancionados. La sanción es una disuade que las personas cometan estas situaciones en el futuro. Entonces, tanto es falta de regulación, también pienso que debe de haber mayor actividad en la defensa de los procedimientos para sancionar este tipo de situaciones. Ok. ¿Por qué, a grandes rasgos, usted cree que la ley reguladora para el control de la publicidad gubernamental, que fue la ley que elegimos en materia de prensa, radio y televisión, por qué en ella no aparece información sobre esta clase de situaciones? Porque tuvimos ahí un compañero que le investigó y dice que en cuanto a lo que estamos hablando de campañas sucias, campañas negativas, pues no se habla al respecto. Entonces quisiéramos saber cuál cree usted que sea la razón, si se deba reformar. Sí, bueno, la razón primordial es que hay una legislación especial para ello. Es decir, la materia electoral tiene las propias reglas para tratar de establecer límites. Creo que ya se está conectando ahí la compañera Olga. Ahora, ¿debe o no debe regular este tipo de legislaciones la posibilidad de que se presenten este tipo de contenidos propagandísticos? A ver, ¿a qué se refiere esta legislación? Se refiere más bien a la propaganda gubernamental que se difunde en radio, televisión, en prensa, y por lo tanto también a el dinero que se le otorga a esos medios de comunicación por difundir propaganda gubernamental, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir con este tipo de propaganda? Bueno, que se difunda datos maquillados, ¿no? Que pudieran no ser precisos, ¿no? Incluso al llegar a algún extremo de carácter hasta engañoso, ¿no? Que puede incidir en una campaña electoral, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué sí se podría regular en ese sentido en esta legislación que ustedes seleccionaron? Bueno, ese tipo de aspectos, ¿no? Que lo que se difunda pues tenga veracidad, lo que se difunda contenga datos verificables y que puedan ser revisados por digamos defensores de las audiencias, ¿no? Entiendo que eso a veces también ocurre en espacios noticiosos y en espacios de carácter periodístico de opinión. Bueno, eso también tendría que quedar en claro a la hora de poder difundir información de este tipo, ¿no? Hay otra ley que también por ahí tiene un contenido importante y que creo que también deben de tomar en consideración, que no se actualiza, por ejemplo, o no se actualiza, por ejemplo, el llamado derecho al se me está yendo el nombre, el derecho de réplica, ¿no? Ese tipo de normas también deben de ser perfeccionadas, si bien es cierto, tienen una cobertura particular y la más general es la de la ley electoral. Bueno,
habría que ver en los espacios de incidencia en los procesos electorales, quien hiciera remisiones a las demás leyes y estableciera mecanismos de revisión también de esa difusión, y que no se otorgue propaganda a medios de comunicación que pudieran ser poco objetivos, etcétera, etcétera. Creo que eso implicaría contenidos que sí pudieran ser desarrollados en términos específicos por esta legislación que ustedes seleccionaron, haciendo la referencia que, bueno, que hay otro tipo de legislaciones que ya contienen ciertos contenidos y límites a la propaganda, pero que bien pueden alinearse con esta misma legislación. Porque así le ha convenido a los partidos políticos. Recuerda que las leyes pasan en las cámaras legislativas. Bueno, eso es muy fácil de decirlo. Lo que pasa es que en materia jurídica hay normas que son más generales y otras más especiales. Precisamente en materia de publicidad y propaganda, medios de comunicación, es una ley, una norma general que regula, pues, ámbitos que pueden darse en los medios de comunicación. Sin embargo, como estamos hablando aquí, según veo yo en la entrevista que me estás haciendo, de campañas electorales, entonces tenemos que atender a que hay una ley especial que es la que rige los procedimientos electorales, y en la cual sí existe una regulación específica acerca de lo que se puede o no se puede o no se debe de decir en las campañas políticas al hacer publicidad, de comunicar, o precisamente al momento de hacer campañas, tanto a favor de la persona que está compitiendo como en la campaña en contra de los adversarios, la cual, si bien es permitido desalentar el voto en contra de los adversarios, pues también es que hay una regulación muy específica sobre lo que se puede o no se puede decir. Además, también hay muchos criterios del Tribunal Electoral que han interpretado estas normas y que nos dejan muy claro qué puede y qué no puede llevarse a cabo dentro de las campañas políticas al momento de hacer la publicidad a favor o en contra de los contrincantes. ¿Qué opina del cumplimiento de la ley antes mencionada? ¿Sí se está llevando a cabo su cumplimiento? ¿Falta como que más, reforzar más como que el cumplimiento de esta ley? Yo te diría que tendríamos que tener mecanismos que permitieran revisar el cumplimiento de la misma. Hoy en día yo no podría decir si se cumple o no, pero yo no veo, más allá de que tengas que hacer una investigación propia para saber si en realidad se está cumpliendo en su totalidad los mecanismos, esto debería de ser de alguna manera, pues, más transparente y más difundido, ¿no? Entiendo que mucha de esta información, por ejemplo, a nivel federal, pues a veces se dan ciertos contenidos en las llamadas conferencias de prensa, ¿verdad? Que se dan por la mañana. Pero vale la pena revisar si los mecanismos que se tienen actualmente para realizar ese tipo de revisión de cumplimientos, pues en efecto logran probar que así es, ¿sí? Y te reitero, no podría yo decirte si se está cumpliendo o no a cabalidad, porque tiene que ver con el dinero que se destina a la difusión de propaganda por parte del Estado, que también es legítimo, ¿no? También tienen que dar a conocer sus logros, ¿no? Normalmente van a decir logros, ¿no? No creo que estén muy abiertos a decir cosas donde no hubieran sido logros. Pero bueno, al margen de la calificación de los contenidos, pues ahí sería interesante ver de qué manera se puede confirmar de una manera ágil, de una manera transparente, de mayor difusión, que esta legislación se esté cumpliendo de forma eficaz y eficiente. Okay. Mira, como te comentaba ahorita, las normas existen las normas, probablemente haya una deficiencia, que pudiera haber una mejor ingeniería legislativa para emitir normas pues que sean más protectoras o que sean más eficaces. Sí se cumple efectivamente en materia electoral. Los órganos especializados
en la aplicación de las normas, tanto en las campañas como en materia de delitos electorales, pues sí tienen mucho trabajo, sobre todo en estas épocas. Sin embargo, lo que yo te comentaba ahorita y te lo vuelvo a comentar, es que donde realmente yo siento que falta regulación es en materia de redes sociales, en materia del uso de la web para las campañas políticas, que es donde más podemos observar actualmente la guerra sucia de que me has estado comentando. Okay. ¿Cree que la difusión de la información acerca de esta práctica sea necesaria, funcione en un público, en una sociedad como la mexicana? ¿Cree que tenga efecto que la gente conozca acerca de esta práctica? Sí. Necesaria lo es. Y pienso que la sociedad ha ido madurando, ¿no? Las generaciones, por ejemplo, si yo comparara cuando yo veía campañas políticas a la edad de ustedes, difícilmente me preocuparía por profundizar demasiado o tener conciencia del todo de la posibilidad de que lo que se dijera fuera o no algo negativo. Al margen de que, bueno, siempre he sido muy, digamos, analítico o muy crítico, no podría yo advertir que mi nivel de cultura cívica hubiera sido la que hoy encuentro en los jóvenes como ustedes, ¿sí me explico? Es decir, creo que puede haber mayor receptividad hoy en día por el tipo de visión que tienen las nuevas generaciones que las que teníamos hace una generación atrás. Tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero una generación atrás sí. Pero esta generación tiene una mayor cultura cívica. Bueno, a nosotros nos tocó, por ejemplo, yo trabajé en órganos electorales administrativos y estar yendo a preparatorias, estar yendo a primarias, a primarias, preparatorias, a difundir cultura cívica, ¿no? Y creo que eso fue un fruto que vemos ahora. Yo no recibí ninguna charla de ese tipo cuando estaba en primaria, por ejemplo, yo no. Tal vez sí, ¿no? Entonces eso va preparando la base interpretativa de la realidad política que tienen ustedes para volver más receptivo este tipo de espacios legales y espacios propagandísticos y ser más críticos sobre lo que se observe. Entonces es una especie de ir escribiendo una historia política por parte de todas las generaciones que vamos participando y donde se van sumando una especie de cimientos que pueden ayudar a las siguientes generaciones y que luego ustedes mismos y las que vienen atrás los proyecten con mejores perspectivas. El hecho de que ustedes estén haciendo un estudio de este calado, pues es muy importante, ¿no? O sea, es bien valioso lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y el alcance es mayor de lo que en realidad nos imaginamos. Pues más que difundir información, hacer que se cumpla, vaya. O sea, que haya más efectividad en la ley. Mira, en cualquier sociedad, ya sea la mexicana o de cualquier otra parte del mundo, es muy importante que la legislación sea difundida, que se le dé a conocer a la gente sus derechos y sus obligaciones. Siempre es una cuestión tan importante que, de hecho, el grado de civilidad de una sociedad, pues mucho depende del conocimiento de las normas que regulan esa sociedad. Por eso, claro que es importante que las leyes electorales y cualquier otra norma que conceda derechos y obligaciones a los ciudadanos o que reglamente las instituciones públicas sea dada a conocer. El mismo gobierno tiene campañas para la difusión de las normatividades. A veces lo que yo creo que pudiera hacer falta, pues es que esas campañas de difusión de normatividad sean más amplias o más efectivas. Ok.
Pues igual y que nos dijera si opina que, por ejemplo, ya este cambio de mentalidad que está ocurriendo generacional también afectó resultados en, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Que esta clase de acercamiento y esta clase de acceso a la información haya permitido que haya cambiado pues los resultados de las elecciones. Sí, yo siento que sí, evidentemente, cuando hablo de un cambio generacional, me refiero a que en el pasado podría tener más impacto este tipo de campañas que las que hoy puede tener. Entonces, eso refleja la necesidad de esas reformas que se han venido acelerando en esa materia, ¿no? Pero que evidentemente, por ejemplo, ustedes con una visión actual, les parece que es insuficiente y hasta en un asomo a la legislación les parece que es permitido, cuando no lo es. Pero eso no es un error de visión de ustedes, es un error del legislador. ¿Por qué? Eso implica que no está suficientemente bien regulado y que no alcanza a limitar. O sea, si estuviera suficientemente regulado, no habría materia para este tipo de investigación, ¿no? Independientemente de la legislación que ustedes hubieran seleccionado, si hubiese la posibilidad de hacer efectivas las restricciones, no puede haber previa censura, ¿no? Eso también es un derecho fundamental a la libertad de expresión, que es todavía más importante, me parece, pero no, entonces no se puede censurar a alguien antes de que diga algo, ¿no? O sea, así como a veces ocurre con redes sociales y con la llamada inteligencia artificial, que por el tipo de cosas que has dicho puede llegar a anticipar que tú digas algo que no sea debido. Error, eso es ir en libertad de expresión, y eso se ha dado mucho en últimas fechas en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la condición aquí que importa, o que importa más al contexto de la entrevista, pues es la manera en la cual logramos percibir la eficacia o no de la legislación, que sí tiene que ver, lo que usted seleccionó sí tiene que ver, aunque tiene que ver en una dimensión particular, y cómo toda en su contexto debería de ir alineada a lograr que este tipo de campañas no se presenten con tanta estridencia, que pueda ser más fácil, limitado algo que vaya contrario a los contenidos. Después de pasar el cumplimiento de no previa censura, bueno, ya queda el contenido y el mensaje, ahora sí, inmediatamente, ¿no? Limitarlo. Bueno, ese tipo de cosas son las que se tendrían que estar trabajando también en una reflexión sobre las expectativas que tienen y tenemos. Bueno, yo evidentemente también la tengo, ¿no? Pero se ve con mayor intensidad en estas generaciones. Ahora, habría que decir también algo, si me lo permiten. Este nivel de reflexión o de conciencia en materia política, pues evidentemente no es uniforme en todo el país, no es uniforme en todos los municipios. O sea, algún mensaje de este tipo puede tener mayor impacto en algún otro lugar. No quiero tener algún prejuicio en ese sentido, pero el hecho de que haya perspectivas distintas en nuestra sociedad heterogénea o homogénea, dependiendo del estado o el municipio o la zona del país, implica que en algún caso podría tener un efecto y en otros no. Entonces, sin particularizar, ¿verdad? Eso nos lleva también a ver qué tanto las autoridades electorales en sus competencias realizan actos para robustecer este tipo de conciencia, que un acto consciente del ciudadano al momento de votar neutralizaría totalmente una propaganda de este tipo, ¿no? O sea, si yo sé que es posible que haya propaganda negativa o propaganda negra, al momento de escuchar una antes de creerla, voy a ir a investigar por mi propia cuenta y verificar si eso no es cierto. Entonces, eso neutraliza en la cultura cívica, en la cultura política del propio ciudadano, el efecto de una campaña negativa, ¿no? Entonces, a la par, perfeccionamiento de la legislación y del mejoramiento de condiciones de desarrollo de una cultura jurídico-política y cívica, pues en esa medida creo yo que debemos de pasar de propaganda negativa a mera propaganda de contraste, donde lo que se mida es mi propuesta y tu propuesta
y plantear por qué mi propuesta es mejor que tu propuesta, y por lo tanto, en ese sentido, te pediría tu voto, ¿no? Un poco sería un poco el mensaje de reflexión al respecto de esto. Si hubiera mucha concientización, sí, porque la gente sería más participativa y más crítica, pero creo que hay poca concientización. Pues lo que pasa es que el problema de fondo no es solamente una guerra sucia en materia de comunicación en las elecciones. Digo, ese es un gran problema. Es un problema tan actual que hoy en día por las redes sociales se habla de que representan prácticamente un poder que puede manipular las opiniones públicas. Por supuesto que es un problema actual, pero yo creo que lo que sigue haciendo falta pues es la educación de la sociedad, porque una sociedad bien educada, las personas con mayores conocimientos difícilmente pueden ser engañados. Entonces sí, con mayor difusión, con mayor estudio, con mayor capacitación a la sociedad, por supuesto que sí se pueden lograr mejores resultados y menos engaño a la gente, que la gente sea más consciente al momento de emitir su voto con información lo más fidedigna posible. Podemos concluir que en general las consecuencias que vendrían de una reforma a la ley reguladora de publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión, enfocadas a una mejor sanción para el ejercicio de campañas de desprestigio, serían meramente benéficas para la sociedad, pero ese beneficio no necesariamente va con los intereses de los partidos políticos. Por lo tanto, nuestra propuesta para combatir la desinformación y el sesgo forzado que pueda tener esta clase de publicidad para los ciudadanos es el fomentar la búsqueda de información. Debemos normalizar el seguir al hambre de información que se despierta en nosotros al ver un spot político que hable bien o hable mal de algún político aspirante a cualquier puesto. Así, nuestra opinión de los políticos en contienda estará compuesta de varias fuentes de información, por lo que será aún más acertada la realidad y, por consecuencia, traerá beneficios no solo para nosotros, sino para la sociedad mexicana en general.